El senador Carlos Julio González es el senador de la salud mental. Es el presidente de la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso de la República. Es psicólogo clínico, psicoterapeuta, experto en trauma complejo y actualmente es vocero del partido Cambio Radical en el Senado. Hoy en Congreso y Sociedad hablamos con él sobre su proyecto para crear una nueva asignatura en los colegios, la educación emocional. Asignatura que pretende incorporar competencias socioemocionales a las instituciones educativas, como la conciencia, autonomía y regulación emocional, habilidades sociales para la vida y el bienestar, y mecanismos para fortalecer la salud mental de docentes y alumnos, además de otros proyectos que buscan fortalecer la salud mental de los colombianos. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Carlos Julio González. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes. No, senador, el gusto es de nosotros. Siempre estamos muy atentos a hablar y a tratar estos temas de salud mental. Senador, ¿cómo propone el proyecto de ley de su autoría incorporar competencias socioemocionales a las instituciones educativas? Hablemoslo más con mayor claridad para todos ustedes. Este es un proyecto de ley que inserta en la educación colombiana, en el modelo educativo colombiano, educación emocional. Durante los últimos 40 años, parte de los grandes hallazgos de la ciencia del comportamiento está relacionado con una palabra que se define como inteligencia emocional. Autores como Daniel Goleman lo dieron a conocer al mundo a través de explicar en qué consiste la inteligencia emocional. Básicamente, más importante que el coeficiente intelectual es el coeficiente emocional. Y está más relacionado con el éxito, la realización en la vida, el manejo de esta inteligencia emocional, que incluso la acumulación de conocimiento académico o de desarrollo cognitivo. Por eso usted observa que muchos alumnos, por ejemplo, son magníficos estudiantes y les va muy bien en las pruebas saber o les va muy bien en pruebas diferentes. Pero cuando ya usted los ve en retrospectiva en su vida, el éxito no los acompañó. Y a veces ese alumno que era más indisciplinado, menos concentrado, y muchas veces nadie daba un peso, termina por ser el exitoso, y cada vez eso está sucediendo más y lo observa uno. Esto no es una invitación a no estudiar, no es una invitación a no tener esfuerzo, disciplina, constancia y buen resultado, sino lo que hemos notado y lo que notaron los científicos y los académicos que desarrollaron la teoría de la inteligencia emocional y de la psicología positiva, como Seligman y otros, es que en la vida se requiere una serie de habilidades y destrezas y una serie de competencias que explican el desarrollo integral. Mantener un equilibrio entre esa inteligencia acompañada de esta inteligencia emocional, ¿sí? Exactamente es eso. Entonces, ¿qué estamos proponiéndole al Congreso de la República, acompañados por la Universidad del Rosario, por el Colegio Colombiano de Psicólogos, acompañado por expertos como Miguel de Zuviría, que escribe un maravilloso libro que yo recomiendo? O sea, ya van dos recomendaciones en este programa. Uno, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Si usted es padre de familia, si usted es madre de familia, si es educador, de verdad debería leerlo. Y así comparta o no todo su texto, hay una mirada que le permite a uno una integralidad en el abordaje de ser padre, madre, de ser educador, de interactuar consigo mismo y con otros. Ese tema a mí me parece fundamental. Y en Colombia lo desarrolla Miguel de Zuviría, que es uno de nuestros grandes psicólogos a nivel latinoamericano, de verdad reconocido, y escribe un libro que se llama La afectividad humana, en donde desarrolla el concepto de la afectografía. Sencillo, ¿qué es educación emocional? ¿Usted qué tanto se conoce a sí mismo? ¿Qué tanto identifica sus emociones? ¿Es capaz de etiquetar sus emociones? ¿Sabe cuáles son las que lo gobiernan y prevalecen en su cotidianidad, en su diario hacer, sentir y vivir? ¿Qué tanto las conoce para saber cuáles son las que debe usted regular? ¿Cómo las expresa? ¿Y de qué forma se expresan en su vida y qué tiene que ver con su proyecto de vida? Conocimiento profundo sobre sí mismo. Es el conocimiento, es lo que llamamos el proceso de autoconciencia sobre sí mismo. Y ese es un tema en el que está basado gran parte de las grandes dificultades de salud mental que tiene nuestra niñez, nuestra juventud y tenemos los seres humanos. Entonces,
introducimos en Colombia que además de matemáticas, álgebra, geometría, las materias típicas de la educación, también haya un capítulo especial con guías que son y deberán ser construidas por el Ministerio de Educación con expertos y con academia para generar no solo una cátedra, sino una transversalización de la educación emocional. Sebastián, esto además implica que no vamos a evaluar solamente con pruebas Saber 11 el buen desempeño académico de nuestros educandos, sino que también deberá existir una evaluación que se aproxime a lo que se llaman competencias afectivas y hoy competencias socioemocionales. Solución de problemas. Mire usted, pregunta, una entrevista laboral. Este es un tema denso para explicarlo incluso. Mire usted una entrevista laboral. Sí. ¿Qué quieren saber los empleadores sobre una persona? Normalmente. Normalmente, más allá del conocimiento, es cómo se relaciona, cómo es su función, cómo lleva a cabo sus tareas en el día a día. Estilo de liderazgo. ¿Qué ve en el estilo de liderazgo? Carácter, criterio, asertividad, solidaridad, comprensión. ¿Qué ven en el estilo de liderazgo? Resiliencia, afrontamiento de dificultades, solución de problemas, toma de decisiones. Esas son las habilidades. Casi todo lo relacionado con esa inteligencia emocional. Y por último, el conocimiento, que se da por hecho que lo tiene. Entonces, por eso se divide siempre en dos partes, el conocimiento técnico, las habilidades y destrezas desde el punto de vista académicas, técnicas y empresariales. Y por el otro, todo el desarrollo, sobre todo para quienes van a ser líderes de procesos, de esto que se llama inteligencia emocional, que es que tengan las competencias, las habilidades y las destrezas desde las competencias socioemocionales. Que sacamos con tener un magnífico y el más formado en la NASA, funcionario en una entidad o empleado en una entidad, si cuando llega el momento de enfrentar una crisis se desbarata. Exacto. No sabe manejarlo. Se deprime o sale corriendo, se esconde debajo de la cama. ¿Sí? Y esas son competencias que hay que fortalecer desde... O se complica con sus pares o se complica con sus subalternos. Entonces, eso es lo que estamos introduciendo en el modelo educativo colombiano. Queremos transversalizarlo, convertirlo en una nueva mirada sobre la educación. Hoy 475.000 niños desertaron en el último año de la educación colombiana. 500.000. No volvieron a clases. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvieron? Algunos me van a decir problemas económicos de sus familias, migración e inestabilidad de la población migrante. Algunos me van a decir la familia no vio la importancia de la educación y lo sacó al mundo lamentable del trabajo infanto-juvenil, etcétera. Tuvieron que volverse cuidadores de sus hermanos menores, etcétera. Pero una gran respuesta a este problema está relacionado con que la escuela no ha sido capaz de atrapar, seducir, persuadir y conquistar el corazón de muchos niños, niñas y jóvenes, para que comprendan con sus familias que ahí en el núcleo escolar pueden desarrollar su película de vida, su proyecto de vida, su guión de vida y volverse en dueños del lápiz con el cual lo escriben, siendo sus propios guionistas. Senador, muy interesante. ¿Hay algunos ejemplos de países que ya hayan implementado este tipo de asignaturas dentro de su pénsum educativo? Los países escandinavos vienen trabajando mucho en esta fórmula del desarrollo de competencias socioemocionales. También hay ejemplos, pero lamentablemente sobre todo en la educación privada estadounidense y canadiense. Es tanto esto que la Universidad de Harvard creó un equipo de trabajo precisamente dirigido a poder diseñar las guías, las metodologías, las estrategias de aterrizar esto en la práctica curricular y de relación escolar, que no es fácil. Porque esto implica, por ejemplo, formación docente. Entonces, implica formación y capacitación docente. O sea, la primera pregunta que tenemos que hacerle a docentes que quieran practicar la educación emocional en sus aulas escolares es, ¿usted es feliz? Claro. Tienen que ser el ejemplo. ¿Usted hace esto con alegría, además de hacerlo con compromiso? La mayoría de los maestros así lo hacen porque esa es una vocación hermosa. Pero la pregunta es, ¿usted es feliz haciendo lo que hace? ¿Qué transmite usted en el aula de clase? Porque es un estilo de liderazgo. Claro. ¿Sí? Y desde la pedagogía y desde la didáctica, ¿cómo lo hace
para que esto se pueda sentir por parte de sus alumnos como un modelamiento en el hacer. Segundo, además de formar a los maestros con un proceso de educación continuada, nos toca formar los padres de familia. Es interrelacionado. Claro, porque la familia es el primer muro de contención de la educación emocional. Y entonces aquí tendríamos que decirle a la familia, ustedes cómo resuelven sus conflictos, qué tanto tiempo hablan y se comunican, cómo hablan acerca de las emociones, sentimientos o afectos que surgen en el diario vivir. Cuando surge, cómo lo tramitan, y cuando hay conflicto acerca de eso, cómo lo tramitan, cómo se escuchan. Entonces es un proyecto de ley mucho más profundo porque va más allá del aula de clase, se mete en el núcleo familiar. Este es un proyecto que da un salto largo y cualitativo, que rompe realmente con una tradición de 250 años, de una escuela que en la mirada de muchos se ha vuelto anacrónica. Es la misma escuela que tenemos desde la época industrial. Son 250 años de una escuela que no se ha actualizado, no se ha modernizado. Lamentablemente hay ejemplos que sí, y hay experiencias significativas pedagógicas que sí, hay ejemplos para tomar, pero no es la regla general. Y por eso, bueno, estamos preguntando, después de que hemos conocido los avances de la década del cerebro, después de que hemos desarrollado la psicología positiva, después del neuroaprendizaje, después de la inteligencia emocional, y después de todos estos hallazgos y aportes de las ciencias conductuales y comportamentales, que ha adaptado la escuela y cómo lo ha adaptado, pero de una manera estructurada, no porque hay maestros que tienen este interés y entonces lo desarrollan, o rectores o instituciones educativas, porque las hay. Pero es algo muy particular, Pero no es general. particular, no está hibridado en el sistema, no está inoculado en el modelo, y fuera de eso no está siendo evaluado como debe ser. Ahora, esto no implica que a partir de ahora vamos a evaluar matemáticas sobre... ¿Cuánto sacaba usted? En matemáticas, más o menos, pasaba. Tranquilo, que a mí me pasaba lo mismo, ¿sí ve? Entonces matemáticas pasaba sobre 5-3. Bueno, 3-3-5. Y entonces ahora va a salir una nueva, resiliencia. Eso no se puede calificar. A eso iba. ¿Cómo se evaluaría, cómo se pasarían esas materias o simplemente no tienen una evaluación? No es una materia, es una forma de abordar una dimensión. Entonces, cuando decimos que la evaluación se transforma, es que si un niño, un joven, una niña presenta dificultades en matemáticas, por ejemplo, creo que nos sucedió lo mismo. Yo aquí le mando un saludo muy especial a mi profesor Arnulfo Ramos, que fue mi profesor de matemáticas, tanto en el Simón Bolívar de Garzón como en el Seminario Conciliar La Inmaculada de Garzón, mis colegios. Y él sufrió mucho conmigo. Y sufrió mucho porque a mí siempre con matemáticas me iba ahí. Y yo estaba en un colegio muy competitivo donde mis compañeros tenían unos excelentes rendimientos en esta área. ¿Qué descubrimos? Primero, que eso afecta la autoestima del niño que empieza a presentar promedios bajos. E incluso le hace creer que es malo para las matemáticas, que es deficiente. Yo por fortuna tuve un buen maestro y siempre me apoyó. Cuando llegué a la universidad, pensé que no iba a ser capaz con las matemáticas. De hecho, en el currículum mío de la universidad había una materia que llamaba integradas 1, 2 y 3. Y yo me imaginé que eran integradas de psicología. Eran integradas de matemáticas. Casi me muero cuando llego. Claro. Y 2 o 3 compañeras, una huilense me dice, estoy en ese semestre de normalización porque había perdido 2 veces esa materia. Y yo le llamo a mi mamá y le digo, yo creo que yo voy a durar mucho aquí porque preciso me viene esta carrera y me encuentro con que no tiene 2 o 3 semestres, sino toda la carrera tenía matemáticas, estadísticas, psicometrías, en fin. Cuando empieza a darme confianza una maestra y empieza a buscarme dónde estaba mi fortaleza, que es lo que hace un poco el método Kumon, por ejemplo, no es propaganda, y otros, darle confianza poco a poco, que no fracase y no se frustre. Pues resulta, le termino diciendo, terminé de monitor de estadística y terminé en la dirección de monitores del área de matemáticas de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en su momento. O sea, que el génesis era cómo se abordaba, ese era el problema. La confianza. Cuando yo le cuento a mi profesor Ramos, me lo encuentro en unas vacaciones sanpedrinas, San Pedro en el Huila, y le digo, profesor, estoy de monitor. Él me dice, no lo puedo creer. ¿Usted? Pues el último que yo hubiera hecho una predicción que iba a terminar de monitor de esa área. Sí, es confianza.
Entonces, ahí, ¿qué está en la confianza? Está algo que se llama la gestión de las emociones. Y esa gestión tiene una serie de pasos que están relacionados con guías metodológicas que se han ido desarrollando, que permiten lograr en el paso a paso que los niños, las niñas mejoren 3 elementos que son fundamentales en su vida. 1, autoestima. 2, autoconcepto. Y 3, toma de decisiones. Y en eso se basa la realización humana, ¿no? Claro. La autoestima y el autoconcepto es el ropaje con el que el ser humano camina la vida. Y eso se desarrolla dentro de un marco de afectos, sentimientos y emociones y sube a nivel cerebral a algo que se llaman las creencias. Y lo que usted crea, eso es. Si usted dice, no soy capaz, aunque se lo pongan todo. Si usted dice, no merezco ser amado, así le va a funcionar su vida. Si usted dice, no puedo, no va a poder. No lo va a lograr. Porque toda su acción conductual y comportamental va a jugar en la frustración temprana, en el fracaso y en la acumulación de esas creencias en forma de ideas, sentimientos, afectos y emociones hacia el fracaso. Pero si usted dice, soy capaz y puedo, los casos de niños con síndrome de Down y esas familias y maestros que los acompañan, soy capaz, y usted los ve graduándose de bachillerato e incluso abordando procesos de formación superior y haciendo cosas maravillosas en la vida. E integrándose al campo laboral. Soy capaz, el joven que le acaban de amputar sus piernas. Se encuentra usted en Juegos Paralímpicos y haciendo lo que no hacemos nosotros, teniendo la posibilidad. Soy capaz. Y se encuentra usted con muchísimos ejemplos de lo que significa y el instalar creencias. Y eso es lo que hace la familia. Ese es el principal papel de la familia. Por eso la familia tiene que estudiar cuáles son las creencias que tenemos como familia. Senador, esto es muy interesante y muy necesario ya dentro de nuestro sistema educativo, pero ¿cómo sería esa arquitectura para implementarlo, para que fuera una realidad y para que desde los recursos sea viable empezar con este tipo de educación en Colombia y que no sea solamente algo centralizado a las ciudades, sino que también llegue al campo, por ejemplo? El proyecto de ley que tiene desde el año 2008 maduración, imagínense cuántos años, y que está de la mano, insisto, con academia, gremios, sectores profesionales, Federación Nacional de Padres de Familia, Federación Nacional de Salud Mental, todos ellos nos acompañaron a audiencias públicas con jóvenes, algo lo habíamos conversado ya. Este proyecto establece una arquitectura y le da el esqueleto a la implementación de una ley por parte del Ministerio de Educación. Y hoy que el país está hablando tanto de prevención y promoción en la salud, y en donde tenemos las alertas y alarmas prendidas en la institución educativa, cada mes, dice la Procuraduría, lo dijo en una audiencia, 190 niños se están suicidando, niños y jóvenes en el país, 190. De cada 10 niños colombianos, 4.4, o sea, casi entre 4 y 5, están presentando algún síntoma relacionado con deterioro de su salud mental. Que no estamos hablando de esquizofrenia, psicosis, enfermedad bipolar aguda, demencia, no. Estamos hablando de trastornos del sueño, de la alimentación, trastornos o problemas de aprendizaje, del día a día de los niños y los jóvenes colombianos. En Colombia, 258.000 niños reconocieron en la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas haber consumido marihuana el último año. 258.000. El subregistro y los que no están reportados con sustancias, por ejemplo, sintéticas, que nos están ganando la partida. Y a eso súmele el grave problema de la violencia escolar. El bullying. El bullying pareciera estarnos ganando la partida. Nos está arrodillando y no podemos permitir que así sea. Según el Observatorio de la Universidad Javeriana en esta materia, somos el segundo país latinoamericano con mayor violencia escolar, matoneo escolar, bullying. ¿Y cuáles han sido las circunstancias para que lleguemos a ese punto? ¿Qué ha fallado en la cultura? La violencia. La violencia. La violencia generalizada. Claro, y eso se le llama educación emocional. La violencia para tener falta de empatía con el otro. La violencia, como decía el dicho popular, para ponerse en los zapatos del otro. La violencia, obviamente la inequidad, la injusticia social, pero sobre todo
la cultura, y esta palabra, hibridada desde la violencia. Lo ve uno en la forma como conducen los vehículos automotores las personas. ¿Lo nota? Sí. Hay violencia en la forma como se maneja. Alguien Hay afán, hay prevalencia del yo tengo que llegar primero. lo nota ahí. Lo ve uno como se cierran los carros, como la gente conduce, cómo se miran, cómo se dicen cosas en el lenguaje verbal y no verbal. Lo ve uno como un carro le tira el carro al peatón, que debería ser la prioridad, como lo es en los países desarrollados. Primer actor vial se supone que es el peatón. Lo ve en la violencia uno cuando se pasa a alguien un semáforo en rojo, eso se llama violencia cultural. Sí, definitivamente un problema. Ponerse en los zapatos del otro. Entonces, hay mucha violencia. Quiero contarles que esta me preocupa mucho y ojalá este programa lo esté viendo la familia. La violencia intrafamiliar. Nos está ganando la partida. Pero la violencia intrafamiliar cuando ya se convierte en un escenario de, digámoslo, de delito. Pero hay mucha violencia. La violencia del papá que ve que su hijo se equivoca porque le dice prenda esto y no prende, le dice usted sí, el pendejo de siempre. Ni siquiera hablan, hacen un gesto y hacen... Lo desaprueban, sí. Tenía que ser usted. Definitivamente es algo que ya está muy implantado, muy metido en la cultura colombiana, la violencia a nivel general. Senador, nos queda muy poco tiempo. Usted ha destacado... Esto es como para 3 programas, ¿no? Sí, eso me di cuenta. Pero ya esto de estar haciendo lo que hoy estamos haciendo, ya es una manera de introducir educación emocional, que los medios tienen el poder enorme de transformar la realidad en la familia colombiana. Ya el solo presentar esta ley ha movido al país y ha tenido una reflexión durante estos días acerca de qué es educación emocional, por qué es necesaria, qué significa introducirla en el modelo educativo colombiano, qué puede prevenir, por qué está relacionada con prevención de la salud mental y esos indicadores, no todos, porque no es solo este camino. ¿Qué tiene que ver con la comunicación? ¿Qué tiene que ver con el papel de familia? Cuando Miguel de Zuviría escribe el libro La afectividad humana, hace 4 preguntas fundamentales. ¿Usted qué tan buen amigo o qué tipo de amigo es con sus amigos? ¿Usted con sus hermanos cómo se relaciona? ¿Usted como novio, novia, cómo es? ¿Cómo es como amante? Sencillo. Y el afectograma es califíquese de 1 a 10. Senador, sí, efectivamente aquí podríamos hacer 2, 3, 5 programas porque es que la salud mental es algo que es muy importante para nuestro país y también es algo que ha estado marginado por muchísimo tiempo, sobre todo una atención efectiva desde acá, desde el Congreso de la República para poder atenderlo. Usted es un senador que destaca justamente por preocuparse por estos temas de la salud mental. En estos pocos minutos que nos quedan, ¿qué iniciativas, aparte de esta que ya es un pilar, que ya es entrar en la educación y en la primera infancia para atender su salud mental, qué otras iniciativas ha contemplado para que más colombianos pierdan un poco el tabú que yo siento que todavía existe en torno al tema de la atención a la salud mental? Y vale la pena decirlo, después de la pandemia surgió una reflexión acerca de que la salud mental es la otra pandemia. Y parte de lo que hay que hacer precisamente es quitarle el estigma. Y quitarle el estigma si usted siente que está deprimido, que le cuesta trabajo levantarse, si siente que le está perdiendo el sentido del gusto a la vida, si siente que lo que hace no le gusta, si siente que no se relaciona bien con los otros, y si ve que su estado de estar, su estado de estar se está alterando, pues no dude en consultar. ¿Con quiénes? Decía Miguel de Zuviría, grabamos recientemente, decía, consulte con sus mejores amigos, consulte con sus familias, con sus padres, si los tiene vivos, disfrútelos, hable con ellos. Nadie escucha mejor a un hijo y es la mejor psicoterapeuta inicial que la propia madre. ¿A dónde van los hijos cuando se separan y tienen problemas conyugales? ¿A dónde van? ¿A dónde la madre? Ahí detrás de cámaras. ¿Para dónde cogen? ¿Dónde la mamá? Es la primera psicoterapeuta. Porque además no cobra, ama y está despojada de cualquier interés que no sea la felicidad de sus hijos. Pero si además siente que no es suficiente, porque no todas las mamás están preparadas para objetivamente orientar, para eso existen y existimos los profesionales de la salud. No duden en consultar. Si usted observa que su hijo le cuesta trabajo levantarse por la mañana, se desconectó de un propósito, se aisló de sus amigos, se metió en estos aparatos y está más de 6, 7, 5 horas metido en esto.
y además ve que se le trastornó su apetito, come mucho, come poco, su sueño, duerme mucho, duerme poco. Bueno, pues preste la atención. Algo está ocurriendo. Y para eso estamos los profesionales de la salud. No solamente atender las señales y las necesidades verbales, sino observar a la persona y decir, necesita apoyo, también hablemos. Usted mencionaba ahorita, senador, algo muy importante, y es que, por ejemplo, mencionaba el caso de un padre que desaprueba a su hijo solo desde los gestos. No está aplicando ninguna violencia verbal ni ninguna violencia física, pero sí desde sus gestos está desaprobando a ese hijo. Y la pregunta concreta es, ¿cómo hacer que estas personas tomen conciencia de que eso es violencia? Porque muchas veces no lo ven así, simplemente lo ven como, a mí también me trataron así mis papás y por eso soy el que soy. No, ¿cómo hacer entender que hoy en día eso es un problema y que hay que atenderlo y que hay que revisarse? No, y sin duda alguna estamos con una generación de cristal y gran preocupación que tenemos es los niños de hoy, cómo se desestructuran, cómo se desbaratan fácilmente. No aguantan un no tienen tolerancia a la frustración, no tienen esa resiliencia que necesita para enfrentar la vida y las vicisitudes, los paralizan y muchas veces los obnubilan. Pero básicamente, si usted nos está viendo y se ve a sí mismo y se ve en el espejo de su propia conciencia y ve que los mensajes que manda son negativos, pesimistas, desalentadores, castrantes, le llamamos algunos, que castra. Hay ejemplos sencillos, un papá que coloca a 2 hijos, va para el colegio y a uno le dice, usted va para tal institución, porque usted puede y es capaz y es inteligente. Y al otro le dice, a usted lo mando para otro porque es que no le veo. Usted sí, no. Ya se lo tiró, claro. ya el pronóstico va a ser negativo. Proyectos de ley. Vamos a presentar uno sobre la formación permanente de docentes en Colombia, lo estamos terminando de estructurar, en donde se enfatiza el desarrollo humano en la formación docente, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Retos de la posmodernidad del siglo XXI. ¿Cómo compatibilizamos educación emocional y el vertiginoso cambio de una sociedad en las nuevas tecnologías y lo que va a venir con la inteligencia artificial que no nos lo imaginamos todavía, aún? Dos, un proyecto de ley que crea los departamentos de bienestar escolar en las instituciones educativas de Colombia. Completa este proyecto de ley de educación emocional, o sea, lo articula, porque en el proyecto de ley definimos que cada institución educativa debe organizar un equipo interdisciplinario precisamente para organizarse en relación con esto que se llama inteligencia emocional y debe establecer unas rutas, unas redes y unas guías de trabajo, unos comités de seguimiento y acompañamiento y la derivación a unas redes de apoyo. Estos departamentos de bienestar consolidan el modelo y la arquitectura para que esta ley pueda tener en donde anclarse. Un poco como funciona el bienestar universitario, pero más allá, más integrado hacia lo emocional. Es eso. Es eso. Y en los colegios, por supuesto. Y es mi propia experiencia. Cuando yo inicié mi ejercicio profesional en una institución educativa en Neiva, departamento del Huila, estaba el psicopedagogo, que es el orientador escolar por excelencia, pero también estaba el psicólogo, el médico familiar, la fonoaudióloga, la terapista ocupacional y la nutricionista, para hablar de un equipo. No. Y esto le da una dimensión diferente. Ahora, quiere el Gobierno Nacional prevención y promoción, lo compartimos, los CAPS. ¿Quieren saber cuál es el mejor CAPS que se puede crear, Centro de Atención Primaria en Salud, en el país? En una institución educativa. Porque el niño es el fiel reflejo y el diagnóstico de lo que está pasando en su familia. En salud integral, salud orgánica, nutrición y salud emocional. Otro proyecto que estamos preparando, sería un cuarto proyecto, es el que crea en Colombia el marco de la Declaratoria de Principios. Esto es para un programa. Y no solo conmigo, con otros expertos que nos están apoyando desde la Universidad de los Andes y desde la Universidad del Rosario. Estamos pidiendo el apoyo de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Se llama Neuroderechos. Estamos hablando del habeas data cerebral. Escucharon ustedes a Elon Musk, que acaba de sacar el Neurolink. La implementación de un chip interno cerebral. Bueno, pues vamos a trabajar sobre esto que son las fronteras de esta posmodernidad en relación con legislación que se anticipa y que empieza a cuidar
la salud mental, la identidad y la intimidad del ser humano. Pues senador, podríamos estar aquí hablando ampliamente por muchísimo más tiempo. Todos estos proyectos son muy interesantes, van a la vanguardia, realmente responden a las necesidades de la ciudadanía y pues muchas gracias por presentarlos aquí en Congreso y Sociedad. Oh, Sebastián, gracias por la oportunidad y a todos ustedes. Aquí estamos trabajando desde un enfoque diferente. Mi enfoque es el desarrollo humano de la nación. Yo no estoy metido en los temas de polarización y del debate de este país, que en este momento está afectando esa emocionalidad, sino estoy proponiendo y trabajando por construir desde el mejor talento humano, desde las mejores capacidades, fortalezas de nuestra nación, que son muchas, una mejor sociedad. Y esos son los proyectos de ley que yo estoy presentando en salud, en educación, en salud mental e integralmente en desarrollo humano. Y aquí estaremos muy atentos a darle seguimiento. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.